Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos, gracias nuevamente por su tiempo. También hoy, gracias un poco por su paciencia, tuvimos algunas dificultades de técnicas de último minuto para poder empezar como corresponde, pero para nosotros es hoy un día muy especial, como todos los jueves tenemos un invitado, en esta ocasión, como en muy pocas oportunidades tenemos a nuestro querido invitado de esta noche, cuya conferencia fue elegida a través del voto, de manera muy amable y muy generosa, con tanto conocimiento que tiene, pues nos dijo, bueno, miren qué tema les inquieta, qué tema les interesa. Y gracias a la ayuda de muchos de nuestros colegas, pues de hecho se hizo como una especie de encuesta y resultó elegida la del tema de hoy para el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, para todos y todas sus integrantes, pues es un gran honor que nos acompañe hoy alguien de la altura intelectual, de la trayectoria y el recorrido académico y profesional del doctor Aníbal Navarro Escobar, quien es médico especialista en medicina forense, con una trayectoria en el campo de la clínica y patología forense desde el 2008. Como asesor y perito privado lidera la reconocida firma Centro de Especialistas Forenses Aníbal Navarro, misma que cuenta con medicina forense, psiquiatría forense, psicología forense, odontología forense, física forense, balística forense, entre otras. Ha organizado un equipo multidisciplinario de 24 especialidades médicas. Su compromiso es proporcionar asesoramiento profesional, ético y científico en casos que requieran experiencia forense tanto en el ámbito judicial como en el privado. Con una amplísima experiencia en procesos judiciales, el doctor Navarro ha destacado en la peritación y sustentación de aspectos médico-forenses abordando temas como fallas en la prestación del servicio de salud, casos de violencia sexual, estados de salud de personas privadas de la libertad, identificación humana, identificación de lesiones por proyectil de arma de fuego, investigación de lesiones por arma blanca, investigación de lesiones por trauma contundente, por explosivos, por accidentes de tránsito, investigación de embriaguez alcohólica y no alcohólica, necropsias en cadáveres esqueletizados y o descompuestos. Además de su práctica profesional, el doctor Navarro se desempeña como docente, investigador, conferencista, contribuyendo al avance del conocimiento en medicina forense. Su objetivo es difundir el conocimiento y la práctica de esta disciplina en las facultades de salud y de derecho, mediante la enseñanza y divulgación de los últimos técnicas y avances en el campo de lo forense. Pues ni más faltaba una hoja de vida de de todos los méritos, de todas digamos, muy destacada, muy importante, con mucha experiencia, mucho conocimiento, pero sobre todo con mucha generosidad para regalarnos su tiempo, para regalarnos su conocimiento y ojalá, y supongo que ya sucede de buena manera, pero también seguro sirve de apoyo para el trabajo que hacen los y las abogados y abogadas penalistas de Colombia. Así es que en nombre, doctor Navarro, de todos nuestros colegiados, colegiadas, de las personas que nos ven en directo y las que nos van a ver en diferido, quisiera transmitirle no solo un sentimiento de admiración por su trabajo, sino también un sentimiento de respeto por lo que usted hace y de una gratitud inmensa en el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia por este espacio que nos regala y el conocimiento que nos va a regalar una sola causa más. Atendiendo que fueron tres temas que propuso el doctor y los tres fueron, digamos, de muy buena acogida. Es un hecho que esperamos repetir esta experiencia académica que usted nos regala en el futuro. Y nuevamente, gracias. Bienvenido, doctor, al Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y quedamos ansiosos a su disposición para aprender. Bienvenido nuevamente y muchas gracias, doctor. Buenas noches, doctor Francisco Bernate. Muchísimas gracias por la invitación eh, de usted, del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre se dice lo bonito de las cosas, pero siempre hay una parte en las ciencias forenses, como toda ciencia, que hay unos errores, un nivel de error, una evidencia científica. Hoy les voy a hablar sobre esos niveles de evidencia científica, esos cuidados
que ustedes deben de tener. Este es un tema súper amplio que lo conocí bastante en el momento de estar estudiando epidemiología. Y dentro de la epidemiología, pues viene una cantidad de temas y de investigaciones y hace muchos años, varias décadas, se dijo, venga, ¿y cuáles son las investigaciones que tienen más peso? ¿Cuál es la evidencia científica que tiene más peso? ¿Qué es lo que es carreta, cháchara? ¿Qué es lo que de verdad nos demuestran en números? Sé que este tema hasta dentro de mis colegas es un tris espinoso, ¿ya? No nos gusta esa parte, pero hay que hablarlo, como son las cosas. Aquí tenemos el tema de la literatura científica, los informes periciales y cómo eso termina repercutiendo en una decisión. Vamos a comenzar por una parte, y esto viene de la psicología, el famoso efecto halo. ¿Quién está diciendo las cosas que dice? Primero, siempre hay que cuestionarnos, oiga, ¿esto es verdad o no? ¿Cuáles son las bases? No se dejen emocionar solo por el nombre en temas de forenses, de peritos, de científicos, porque hemos tenido múltiples casos, por ejemplo, aquí vamos a comenzar por Colombia. Aquí en Colombia tuvimos un psiquiatra que trabajó, psiquiatra no, tuvimos una persona que se hizo pasar durante una década como psiquiatra forense en medicina legal, en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Dicen que fueron algo así, llegué a escuchar 600 informes que realizó. Entonces, 600 pericias. Uno dice, oiga, ¿por qué no se cuestionaron desde el día, pues primero todos los filtros, de dónde venía este sujeto? ¿Ya? ¿Cómo, cuál eran las bases que tenían esas pericias? Entonces, ahí luego vino un tema con una persona que se hizo pasar por odontólogo, pero eso no para aquí. Y eso no es únicamente de Colombia, esto ha pasado en otras partes. Estados Unidos ya lo vivió una década, llamémoslo un poco gris oscura, 1980, 1990, de hecho hoy en día sigue siendo cuestionado. Aquí tenemos, esto es tomado del proyecto Inocencia de Estados Unidos, mm, una mala aplicación de las ciencias forenses en donde pues ya después de que todo esto se ha desarrollado, lo publican, se saben nombres, dónde fue que se presentaron esas fallas. Entonces, una doctora que era médico forense, eh, doctora Jones, termina hablando de un tiempo de muerte en un caso donde fallece una mujer. La encuentran golpeada en su casa, ¿cierto? Pasó el tiempo y uno de los sospechosos es el esposo. Y aquí hay algo peligroso, no se ajustó la evidencia eh, a, a lo que decía la evidencia, no, se hicieron que se ajustara a unos hechos para que cuadre y se terminó diciendo que esta persona había fallecido entre el 22, ¿ya? De septiembre y el 23 en un espacio de tiempo muy corto. Cuando entran a ver, bueno, ¿y cuáles son las bases científicas para hacer tal afirmación? Pues no la sabía. Y esta persona terminó encerrada muchísimos años, muchas décadas. Ese es uno. Este es otro caso en donde falló la famosa piloscopia, encerrado. Mírenlo cómo ingresó, con cabello, bigote oscuro, salió eh, ya entrecano, 29 años después, ¿ya? En donde eh, le atribuyeron una cantidad de peso y certeza a la piloscopia. Y hoy en día sabemos que el tema de piloscopia tiene unos márgenes de error bastante grandes. En algunos casos se habla del 50%. Menos mal apareció la genética, que ya nos habla en números. Sin embargo, por ejemplo, hoy en día con la genetista de nuestro equipo entramos a revisar algunos casos y uno dice, sí, se hizo el procedimiento bien, falló la interpretación. Se hizo el procedimiento y no tenemos los electroferogramas, no sabemos si están bien leídos, mal leídos. Entonces se comienza a, a meterse mucho ya en el detalle, en la técnica, cómo fue que se trabajó cada muestra, ¿cierto?
cuál fue ese paso a paso, cómo se tomó esas muestras, por ejemplo, casos de embriaguez, donde han habido homicidios, embriaguez. Yo trabajé varios años en la morgue aquí en Bogotá y no todo mundo, o más bien es la excepción, que se siga el paso a paso de la toma de una muestra, como lo dice la literatura. Abra la vena, clampee la vena, levante el miembro inferior, tome la sangre, documentelo. No, eso es la excepción, ¿ya? Siempre se toman a ciegas y además no se describe y además le damos un respaldo porque alguien lleva 5, 10, 15, 20 años, 30 años ahí, entonces asumimos que ya por tener tantos años o por estar viejo, lo está haciendo bien. Y ese es un error en el que no debemos de caer porque hay personas, más que una persona, hay toda una familia detrás siendo afectada. Y otra vez regresamos al efecto halo. Señor, tatuado, su pinta, ¿cierto? Médico. Entonces, no nos podemos dejar afectar por una apariencia, por un nombre. Aquí vamos a entrar. Esto es de ustedes, la traigo. Esto es de ustedes, abogados, abogadas, pirámide de Kelsen. ¿Por qué la traigo? No les voy a explicar esto. Eso ustedes lo saben mucho más que cualquiera. Les traigo esto porque es una pirámide muy parecida a los niveles de evidencia. Como ustedes tienen en la parte inferior las actas de dirigentes municipales, nosotros se compara eso a la evidencia in vitro. Y así como tienen la Constitución y los tratados internacionales, nosotros tenemos las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Difíciles de elaborar, lleva todo un método, son muy rigurosos, muy pocas personas hacen esto en el mundo, ¿ya? Entrar a hacer una revisión sistemática de literatura, que es diferente a una búsqueda sistemática de literatura, un metaanálisis. Ahora vamos a recorrer esta parte para irla explicando. Entonces, vamos a arrancar por la base. Voy a hacer un recorrido, espero me va a llevar unos 20, 30 minutos, que cuando uno se sienta a leerlo, esto le puede llevar varias semanas, pero lo voy a colocar en términos lo más sencillo posibles. Entonces, en la investigación in vitro es esto, una caja de Petri, se hace un estudio ahí, o hoy en día ya lo están haciendo con simulaciones de computadores, ¿cierto? Es lo más básico y ustedes deben de tener cuidado. Por eso ustedes siempre que tengan un caso, un peritaje, busquen un forense que entre y revise. Yo siempre digo, los informes periciales son como construir un edificio. Y si usted le va a invertir a su casa medio millón, $1.000.000, tómese el trabajo de buscar un experto que sepa de construcciones. Yo puedo tener el dinero, pero yo no sé nada de construcciones. Me tocará llamar a un arquitecto, alguien que vaya y revise esas bases, si es que no me están engañando y me están vendiendo solo una fachada bonita. Entonces, buscar a alguien que venga y esculque, revise por allá al fondo. Entonces, investigación in vitro. Ahora vamos a ver cuáles son las repercusiones de todo esto en un caso, en un ejemplo, pero esto uno puede coger guías nacionales e internacionales que a veces tienen errores. Luego siguen las investigaciones en animales. Entonces, aquí viene con el tema, por ejemplo, de medicamentos. No, es que sirvió en el conejo, por lo tanto sirve en el humano. No, 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 estamos bastante mal. Un ejemplo, en la pandemia, recuerdan que cierto político del suroccidente del país salió y dijo, hay que tomar ivermectina porque esto es lo que nos cura del COVID. Eso fue una oleada y se acabó la ivermectina aquí en Colombia. Estuvo escasa. Hoy en día, ¿qué podemos decir tranquilamente? Pues bien, la gente se desparasitó y mató piojos, cualquier cantidad de cosas, porque la ivermectina hace eso. Bueno, ya hablando con los colegas internistas, intensivistas sobre el tema, decía, pues claro, nosotros dábamos ivermectina, pero era porque íbamos a dar un tratamiento corticoide y el peor escenario es que esa persona hubiera tenido parásitos, entonces se lo dábamos para que cuando le demos el tratamiento, que le iba a bajar las defensas, pues no era que salvábamos al paciente de una enfermedad y se nos terminaba muriendo de parásitos. Esa era la explicación. La interpretaron mal, hubieron estudios de ciertos países mal hechos,
mal interpretados y terminó esto todo el mundo tomando ivermectina. Bueno, entonces eso es lo más básico. Hasta aquí lo entendimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso no está aprobado en humanos. ¿Listo? Esto es importante. Toda esta pirámide de niveles de evidencia está mucho más avanzado en ciencias biomédicas. ¿Listo? Pero en las otras también van. Si tienen un caso por allá, no sé, la caída de un edificio. Pregunten al arquitecto, al ingeniero civil, al ingeniero en materiales. Venga, ¿cuál es el nivel de evidencia? ¿Quién lo ha probado? ¿Listo? Ahora vamos a pasar al siguiente nivel. Ya hablamos del laboratorio, los que se encierran en el laboratorio y prueban con animales, ¿cierto? Ahora vamos a ir a la parte de ideas, opiniones y comentarios editoriales. Y aquí sí que estamos plagados de malas cosas. Y lo digo desde lo forense, ¿no? De hecho, yo soy uno de los que, creo que soy uno de los que cuando vende conocimiento les digo, no, mire, primero no hay que creer en nadie, comenzando por uno. Hay que revisar esto y cuál es la literatura, poner las cartas sobre la mesa. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia hemos tenido varios casos penales fuertes que se han basado únicamente en opiniones. Yo creo que lo tiraron del edificio porque tiene un golpe en el ojo y el brazo está morado. No, ajá. ¿Qué pasó? No, eso fue que primero le pegaron el puño en el ojo y luego lo cogieron del brazo y lo tiró. Esto es un caso que salió en medios de comunicación y yo decía, qué barbaridad. Usted cuando se cae del piso 22 queda una cantidad de cosas, le decía, esa no es la evidencia para interpretar ese caso, así no es. Y hablábamos con el físico, decían, no, están más perdidos, decir, toca analizar la fachada, las prendas, el cadáver, sentarse a reconstruir el esqueleto, mirar cantidad de lesiones. Entonces deben de tener cuidado porque hay gente que habla muy chévere, muy bacano, mucha carreta, poco sustento, ¿listo? Y hay muchos que ni siquiera se tomaron el trabajo de especializarse en ciencias forenses, hicieron, bien sea, una cosa es hacer una maestría de ciencias forenses e investigación criminalística, otra cosa es profundizar en un área como medicina forense, psicología forense, odontología forense, que son especialidades médico-quirúrgicas o especialidades que solo aplican, que es diferente a la especialización, que para optar a esa especialidad tienes que tener de base un título de pregrado en medicina, en odontología o en psicología. Deben de tenerlo muy claro porque he visto personas que entran, estas son especializaciones o maestrías, las son muy generales y terminan diciendo, me volví forense. Y yo les he dicho, no, no te volviste forense porque ahí no te enseñan a hacer, por ejemplo, en mi caso, no te enseñan a hacer necropsias. En el caso de ontología, pues ahí no te enseñan a hacer identificación. O sea, eso es otro cuento. La literatura es diferente, los profesores son diferentes. Entonces, otra cosa. Entonces, ideas y opiniones. Se tienen que cuidar de eso. ¿Listo? Luego vienen los informes de casos. Son casos raros. Por ejemplo, una vez vimos en medicina legal este caso muy interesante sobre la frecuencia de un ictus inverso. Ustedes, creo que todos, al menos algo general, nos enseñaron por allá desde el colegio, que el corazón está hacia el lado izquierdo, el hígado hacia el lado derecho, el vaso hacia el lado izquierdo y el apéndice está hacia el lado derecho, ¿cierto? ¿Y por qué sucede eso? Pues cuando somos fetos, salen los intestinos, dan un giro y regresan al cuerpo. ¿Listo? Y entonces por eso que distribuido de esa manera. En estas personas, ¿qué pasa? Salen los intestinos, no dan giro, regresa y termina el corazón apuntando hacia la derecha, el hígado en el lado izquierdo, el vaso en el lado derecho, el apéndice en el lado izquierdo. ¿Eso qué tan frecuente es? Y ahí uno se tiene que preguntar. Pues dicen que cuando es una situación inversa total, es uno en 25.000, que es más bien raro, ¿cierto? Completa de todos los órganos. Otros hablan que es mucho más infrecuente. Con mis colegas en la morgue, la vez que vimos ese caso, decían, uno de ellos, pues llevo 25 años, el primero que veo aquí. Tomémosle foto y recordémoslo porque no sé si lo volveré a ver. ¿Ya? Entonces, es un reporte de casos, cosas que suceden muy particulares.
se tienen que cuidar también de esa parte. ¿Por qué? Mm, Les recomiendo que se lean el libro El Cisne Negro, no de la película que hay del cisne de ballet, no, el cisne negro que habla sobre estadística. Dice, cuando usted solo ha visto cisnes blancos, todos los cisnes son blancos, pero hay cisnes negros en otra parte del mundo y para ellos todos los cisnes son negros. ¿Ya? Entonces toca tener cuidado ahí. ¿Qué ha visto? Si a mí me preguntan y que habla con un colega que estudió en Rusia, me dijo, Doc, lo escucho, lo sigo, quiero hablar con usted, nos reunimos, le dije, bueno, ¿y cuántas necropsias hiciste en Rusia? 168. 68 de qué, explosivos, desmembrados, torturados, y que me dijo, no, en total eran caídas de abuelos, yo, y el resto, ¿dónde está? El resto, lo fuerte, el accidente de tránsito, el homicidio, me dijo, no, allá eso casi no se ve. Mucha gente piensa que sí, pero realmente no se ve. Si a mí me preguntan, yo les digo, pues nada, pues una lesión por arma de fuego, por fusil, por explosivos, pues una vaina que es pan de cada año aquí en Colombia y se ve y se aborda. Entonces toca tener cuidado con esa parte. Esa es la parte de los casos, el reporte de casos y la experiencia. ¿Listo? Y es como aquí vienen y uno mira, y esto está en este enlace de Wikipedia, los asesinos seriales. ¿No? Colombia es un país de asesinos seriales. Se han identificado algunos. Puede ser que otros países no sean tan juiciosos y tengan más que nosotros y no los han identificado, ¿cierto? Entonces, para que tengan en cuenta, informes de casos, una serie de casos. Y aquí deben de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque he visto informes periciales que nos han traído para revisarlos y les digo, sí, chévere, pero ese es un médico de un hospital que encontró 30 casos iguales y los reportó. No quiere decir que todos sean iguales, le llegó a él. No, y ahí que es importante, no se conoce el error, cuál es la distribución en esa población, ¿ya? No conocemos una cantidad de medidas o indicadores estadísticos que son tan importantes. Luego pasamos a lo alto de la pirámide. Entonces, aquí se pone la cosa buena, que es estudios transversales. Estudios transversales son esas fotografías y decir, vamos a estudiar, por ejemplo, en este momento estamos haciendo un estudio con unos colegas, eh, estudiar las masacres en Colombia. Más de 5 o 6 décadas se van a estudiar cuál es su comportamiento, su distribución, cómo terminó, cuál es la población, bueno, una cantidad de indicadores. Vamos a tomar una fotografía de 1950 a 2020, saber qué pasó. Eso es una fotografía para decirle al mundo, venga, pasó tal cosa. Mire, ahí están las bases de datos, se analizó de esta manera, revisamos, comparamos, se encontró esto. ¿Listo? Casos y controles, el siguiente estudio. ¿Ya? De hecho, hay grupos que se especializan en estudios transversales, otros en casos y controles. ¿Qué hacen? Por ejemplo, acá en Colombia, lo que ha tenido que ver con las mineras de carbón, ¿ya? Que se enfermaba la gente cerca a los lugares de explotación, dijeron, bueno, esta gente tiene unos pulmones dañados. ¿Qué pudo haber sido? El agua, el viento, la comida, comenzaron a revisar muchas variables y fueron y encontraron a qué habían estado expuestos en común esa población. Eso a grandes rasgos, un estudio de casos y control, lo ven hacia atrás. ¿Listo? Ahora vienen otros, que es, hay una exposición ahora, se colocan dos grupos de poblaciones y al uno se lo expone, al otro no, y se los estudia a través del tiempo. ¿Listo? Dentro de esto hay un estudio muy interesante por allá, 1960, que inicia el estudio de Framingham. Comenzaron a estudiar, venga, esta población allá en Estados Unidos, ¿cuántos toman? Esta gente toma, estos fuman, esta gente tiene actividad física, estos comen comidas con grasas saturadas, estos comen vegetales, los comenzaron a medir. ¿Qué pasó en el 70? Tal cosa, en el 80, en el 90 los comenzaron y comenzaron a reportarle al mundo y hoy en día se dice, ah, sí, mire,
Está demostrado, esta gente se comportaba igual, pero estos tuvieron tal efecto de exposición, se enfermaron de tal, y se comenzó a descubrir una cantidad de cosas. Eso a grandes rasgos. Luego vienen esos estudios y que ya comienzan, estos ya comienzan a tener mucho peso. Transversales, casos y controles, cohortes, ensayos controlados aleatorios. Por ejemplo, para medicamentos. O sea, se coge una población, de hecho a veces los que participan, a veces no, siempre son estudios doble ciego. No conoce nadie que está consumiendo. Y entonces a algunos les dan placebo, o sea, harinita. A otros les dan el medicamento. Y así, y solo alguien, una cabeza sabe lo que está pasando. ¿Ya? ¿A quién se lo dio y por qué? Los otros solo distribuyen. Nadie conoce qué es lo que se está recibiendo, solo reportan. Son los mejores estudios, ¿ya? Y ahí sí se sabe si hay un efecto psicológico o un efecto real de las cosas. ¿Listo? Entonces, si hay algo que se hace en ciencias, en toda la parte biológica, es medir todo. Aquí medimos todo, ¿ya? Medimos los tiempos, la forma de pensar de las personas, la forma como mueven los ojos las personas que leen las placas, se miden una cantidad de cosas. ¿Listo? Y en la pirámide, allá en la puntica, están los metaanálisis. ¿Listo? Entonces, en esos metaanálisis, es la compilación, perdón, de todo esto, de esta parte de los estudios. Entonces se dice, vamos a hacer un metaanálisis, recojamos los estudios de cohortes de personas expuestas, un ejemplo, al cigarrillo y comienzan a rastrear por todas las bases de datos. Y ahora vienen y la pregunta, y aquí la coloco, ¿cómo buscamos esa literatura? Pues hay una base de datos muy grande que tiene que ver con ciencias biomédicas y que nosotros recurrimos muchísimo, que se llama PubMed. PubMed tiene esto, que ustedes aquí lo están viendo, 37 millones de citaciones. ¿Ya? 37 millones. Esto es una barbaridad de artículos científicos. De hecho, es mucho. De hecho, hace poco con una de las colegas de acá del equipo, tomamos un diplomado solo para aprender a buscar literatura en esta base y en otras bases y saber cómo se plantean preguntas. ¿Y por qué es tan importante? Porque hay que buscar la literatura que es representativa entre esos 37 millones de citaciones más otras cosas que aparecen en libros súper especializados de ciertos temas. De hecho, hace un tiempo asesoramos un caso que era de un accidente de tránsito y la pregunta de los abogados era muy particular. La velocidad probable a la que iba o el intervalo de la velocidad a la que iba el vehículo partiendo de las lesiones. Me asignaron esa tarea y comenzamos. Cuando comencé a revisar el informe les dije, hay un error. El profesional que hizo el informe de la contraparte utilizó una literatura que no servía. Es una literatura, es un libro que tiene que ver con medicina forense, pero es para el médico general o para el rural. Para hablar de un tema tan especializado y resolver una pregunta tan puntual como esta, no se puede recurrir a esos libros ni a esa literatura. Tiene que ser muy específica sobre ese tema. Fue un trabajo que duró 45, 60 días, dedicado todos los días a buscar cómo responder esa pregunta. Entonces aquí pues hagámonos una pregunta. Imen atenuado. A ver qué nos dice. Ah, y quitémosle todos los filtros, que lo tenía con filtros. A ver, resetear filtros. A ver qué nos bota. Ah, 9. Mire, vamos a hablar ahora de eso. Hay 9 artículos reportados, pero hay otros como COVID, eh, mortalidad, y nos va a arrojar que son ¿cuántos artículos? 46.919 a este momento. Estamos pensando que esto arrancó en diciembre del 2019, ¿cierto? Entonces, miren,
y existen ciertas estrategias para buscar esta literatura. Bueno, entonces, de esto tenemos todas unas estrategias de cómo buscar esta información. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque por allá un doctor hace muchos años, y renovó su artículo hace poco, el doctor Densen, nos habló de esto. Dijo, mire, en 1950 el conocimiento se duplica cada 50 años. Eran 3 libros de medicina y entonces a los profesores les tocaba eso de memoria. 1980 se dijo, no, ya cada 7 años. 2010, no, esto se duplica cada 3 años y medio. En el momento en que yo me gradué, eso estaba como en 2 años y medio, 3 años. Hoy en día, para los que se graduaron en 2020, en pandemia, el conocimiento se les duplica cada 73 días. Y uno va y revisa PubMed dentro de unos meses y ya no son 37 millones, son 38, 39, 40. Avanza bastante, entonces tenemos que ser cuidadosos. Ahora les voy a hacer un ejercicio, indicarles aquí lo siguiente y por qué, porque hay que tener cuidado de dónde nos estamos alimentando de información. Esta es una guía y lo vamos a decir con nombre, ¿cierto? Acá nos dice la guía para el abordaje forense integral. Vamos a copiar esto, poner uno para que la vean. Esto es del Instituto Nacional de Medicina Legal. Guía para el abordaje forense integral en la investigación de violencia sexual. Aquí hay muchas cosas de este tema. Podríamos haber cogido y hablar de la vagina legal, que aquí la hablan en esta guía, ¿ya? Pero nos vamos a centrar, que eso tiene una cantidad de, yo la he criticado mucho en algunos videos, en algunas charlas, porque tiene unos fundamentos muy flojos que llevan a confusión y personas que no se han preocupado de estudiar este tema a fondo. No estoy hablando de abogados, sino de médicos, y terminan haciendo unas afirmaciones aberrantes en los juzgados y personas terminan condenadas debido a la ignorancia de ellos. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a buscar por acá el himen atenuado. Esta fue una pregunta que un día nos hicieron también unos abogados en un caso, porque un médico escribió y el himen es atenuado. Y entonces mire lo que dice esta guía de medicina legal. Dice, el himen atenuado es aquel que la pared del himen tiene menos de 1 milímetro de la base del mismo. Ha estado asociado con penetraciones crónicas en niñas. Uno dice, ah, listo, chévere. ¿Cuál es la literatura de esto? No me la dicen. No, mire que por acá sí me dicen, hay una literatura, pero para otra cosa, pero para esta afirmación tan importante, con unas repercusiones impresionantes, no me dicen de dónde se sacaron eso, pero pues como acá en el Centro de Especialistas Forenses, nuestro negocio es rastrear las cosas y saber si es que están diciendo que no, que el doctor, se lo deben de conocer, el doctor Gerardo Duque, estábamos hablando de este tema y terminamos hablando de la metapericia, que es entrar a buscar cuáles son los si ese informe pericial tiene bases, sí, no, en qué está bien, en qué está mal, ¿ya? Que es diferente del informe de refutación. Y entonces, listo, himen atenuado, pues vámonos a la literatura. Esto no se consigue por ahí, no es facilito. Este es un libro especializado que son los signos físicos del abuso sexual en niños, año 2015. Entonces, entramos a buscar para resolver esa pregunta. Y entonces, aquí, ¿qué nos dice? Pues básicamente nos dicen, históricamente el término atenuación, ¿ya? Es usado para describir esos bordes, ¿cierto? Y entonces nos dicen, ¿cuál es el tema de esto? Nos dicen, hay personas que lo hablan como ese himen de menos de 1 milímetro. Otros lo hablan como que los bordes están hacia la parte externa, ¿ya? Y crea confusión. Entonces seguimos buscando esta parte y por acá, página 275, nos termina diciendo sobre, esto tiene toda una discusión, uno puede hacer una charla y un webinar solo para hablar del bendito himen atenuado, pero ¿por qué les digo esto? Porque si nos vamos aquí a esta guía, póngale cuidado, la guía fue escrita en el año 2018.
2018. Este libro fue escrito, salió publicado en el 2015 y ya le vamos a hacer todo el rastreo a este asunto. Dice, términos que no se recomiendan usar. Himen, ¿dónde estaba? Himen atenuado. No se recomienda usar. Año 2015. Dijimos, güey madre, 2015 dijeron eso. No, pues rastrémoslo, de verdad que es así. La anterior guía de medicina legal fue escrita en el 2009 y fuimos y lo rastreamos nuevamente. Por acá tengo el otro libro, año 2008. Ese mismo libro, versión 2008. Y dice, el himen atenuado, no se recomienda usarlo, ¿ya? Al menos que se haya visto a la menor de edad en una primera ocasión y se hayan tomado las mediciones y luego del trauma, que le digan que hay trauma, usted volvió a tomar las mediciones y más adelante dice, no lo recomendamos usar. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque medir el himen es una cosa tremendamente difícil, ¿ya? Entonces dicen, no, lo utilice, no lo utilice, es bizarro, es inexacto. Sin embargo, vemos que en las dos guías de esto nos terminan diciendo, esto es la maravilla, ¿ya? El himen atenuado y haciendo una afirmación tan grandísima como ha estado asociado con penetraciones crónicas de niñas, cuando la literatura, que ese libro pertenece dentro de esta escala, pertenece a algo que podemos hablar, que es como un metaanálisis o una revisión sistemática de literatura. De hecho, es este librito que está por acá, ¿ya? Y el libro, cuando uno entra a detallarlo, dicen, bueno, primero, para saber por ejemplo, las transacciones de himen o las rupturas de himen, primero nos planteamos una pregunta, fuimos a las bases de datos, buscamos la literatura, la filtramos, les tardó años hacer eso, ¿ya? Por eso el uno salió en 2008 y el otro en 2015, les tardó años. Revisarla en grupo, ponerse de acuerdo, darse cuenta que habían fallas y dan las recomendaciones. Entonces, están muy grandes. Entonces, ahí es donde regresamos y decimos, oiga, ¿qué pasó aquí con estas guías del Estado, ¿ya? Que son unas directrices nacionales? ¿Será que los que le escribieron están induciendo al error a otra cantidad de profesionales y esos profesionales están haciendo, sustentando cosas que no están apegadas a la verdad? ¿Ya? Entonces, y no se han cuestionado este asunto. Como alguien responde, ay, no, es que eso es muy complicado. Eso lo hacen por allá en Londres y lo hacen en Estados Unidos, pero aquí no tenemos tiempo. Entonces, algo que a mí me encanta de las ciencias forenses es que es la misma regla. Y entonces nosotros podemos hablar con los ingleses, los franceses, los norteamericanos, los japoneses, todos los asiáticos, todos los africanos, y es la misma regla. Esa regla me encanta porque los metros tienen 100 centímetros y no conozco el primer metro de 99 centímetros o de 101. Tienen 100 centímetros. Entonces, las ciencias forenses es eso. Realmente las ciencias son unos estándares y tenemos que estar apegados a lo que está diciendo la comunidad internacional. Estas son las bases de datos. Existe Cielo para los escritos en español, PubMed, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Science Direct, que es del Sevier, que es privada, bueno, el equipo de trabajo nuestro, se lo presento, y dónde estamos. Entonces, nosotros tenemos que ser bastante críticos. Cuando ustedes vean un informe pericial, sé que a muchos nos pica ir y revisar la opinión, ¿no? Que hablaba con un ex magistrado y me decía, uno se tiene que contener, no puede ir a revisar la opinión, te tienes que ir y revisar el contexto y ahí nos pusimos a hablar unas buenas horas, me dijo luego la bibliografía y cómo fue que revisaron esa bibliografía y cómo hicieron ese empate. Decía, el ejercicio es sardo, le decía, sí, es tremendamente desgastante que puede llevar horas, días o incluso en algunos casos semanas. Y de hecho acá hubo un caso que nos tocó rastrearle la literatura y encontramos que algunos artículos no existían.
no los logramos encontrar por ninguna parte. Fueron mal traducidos, mal citados, lo que sea, pero no existían como los habían plasmado. Entonces, aquí es importante citación bibliográfica según APA, según Vancouver, Chicago, ya para saber cómo ir a buscar, casi todos son parecidos. Entonces, ir y buscar. Entonces, ustedes deben de tener muy claro de en qué nivel de evidencia están hablando. Claro, lo forense casi siempre es mucho reporte de caso, mucho estudio. ¿Por qué? Pues porque no se coge una persona y vamos a dispararle a 100 personas a ver qué pasa cuando se les dispara con una pistola 9 milímetros en la frente. No, toca esperar que hayan 100 casos. Menos mal, en este mundo hay bastantes. Y se comienzan a recopilar muchos casos y a estudiar para poder ir cada día asentando mucho más el conocimiento. Doctor Bernati, este es lo que les quería comentar sobre esto de literatura. Sé que es un tris denso, ¿ya? Pero es muy importante no subestimar el tema de la bibliografía y de esas revisiones y que estamos porque es bastante grande y se puede prestar para cualquier cosa. Lo primero que tengo que decirle, doctor, pues es obviamente gracias por este espacio, gracias por esa claridad de todo orden, pero también esa valentía, ¿no? Creo que usted ha dicho cosas que, bueno, que quizás algún colega puede decir, no, pero espérese, ¿cómo va a decir eso? Y pues, es un gran acto de valentía. Entonces, pues vamos a mirar qué nos dicen nuestros colegas. Le cuento que hoy hemos tenido no solo una audiencia muy elevada en términos de las personas que nos acompañan, sino también especialmente relevante y significativa en términos de calidad. Tenemos personas muy especiales que hoy nos acompañan. Ve, por ejemplo, ni más ni menos. Romario Camargo, ni más ni menos, presidente del capítulo Guajira e integrante de la Junta Directiva Empleada Nacional del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Después del PCAST que se publicó en el gobierno de Barack Obama, ¿ha salido algún otro informe actualizado sobre las ciencias forenses? Doctor, ¿qué le decimos a nuestro querido presidente del capítulo Guajira e integrante de la Junta Directiva Empleada Nacional, Romario Camargo? No lo, no lo conozco, tocaría ahí ir, recurrir, revisar. La verdad me tocaría mirar qué ha pasado o qué se ha dicho después de eso. Hay algo que sí se viene haciendo y es continuamente investigación, investigación y publicación. De hecho, en pandemia, esos 37 millones de artículos eran 34 o 32. O sea, en este espacio de tiempo que es muy corto en la historia, ya llevamos unos 3 4 millones de artículos. Sí se viene haciendo y cada día somos más críticos. Decir, venga, ¿cómo estamos investigando? ¿Cuáles son las afirmaciones? Y nos estamos inclinando mucho más allá a afirmar con números, que sean con medidas estadísticas. Pero esa parte no la sé. No, pues imagínese, pero doctor, mire, una de las preguntas, obviamente con el abrazo y el cariño infinito a la doctora Blanco Niño, que usted la conoce, una docente de altísimo recorrido, no solo en Colombia, sino en otros países, la doctora Miriam Pachón, litigante, docente, gran ser humano sobre todo, la doctora María Clemencia Palacio, nos acompaña Carolina Galindo, Nelson Rojas, ese docente impresionante, Omar Pulido, también un gran jurista. Y claro, ¿por qué este tema es tan interesante para nosotros? Porque es que buena parte de los delitos, doctor, que todos los días enfrentamos como defensores, defensores públicos, defensores de confianza, o también desde la otra perspectiva, como fiscales o como jueces, etcétera, son precisamente aquellos a los que usted destina su práctica privada, es decir, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, lesiones personales y sobre todo el tema de embriaguez, ¿correcto? Sí. Entonces, eso nos genera muchísima actividad y nos demanda una permanente capacitación. Aquí viene un punto, doctor, sobre el que yo quisiera conocer su perspectiva, quisiera conocer su opinión. Es algo que usted hace todos los días y tiene que ver con la prueba, con la determinación de la embriaguez. Para efectos de
pasar del homicidio culposo simple o al agravado, en algún caso pues al homicidio con dolo eventual, o sea, es mucho lo que está en juego. Y se lo pregunto por lo siguiente, quisiera saber su opinión sobre su perspectiva sobre esto. Tradicionalmente la embriaguez se demostraba en Colombia en los accidentes de tránsito y demás a través de la prueba de alcoholemia, la que siempre enseñó el doctor Ricardo Mora Izquierdo y toda esa corriente de pensamiento que se derivó de ahí, el doctor Solórzano Garavito, o tantos otros grandes cultores de la medicina legal en Colombia. Pareciera, doctor, que con la ley 1696 del 2013, la conocida ley Merlán, habla que aplica la agravante cuando se encuentre en un grado de alcoholemia igual o superior al primer grado. Si vamos al Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769, el equivalente al primero o al segundo grado está en términos de mililitros de alcohol por mililitros de sangre. Es decir, aparentemente hemos trasegado de la prueba de alcoholemia a la prueba de alcoholimetría, con las dificultades que esta conlleva. Usted en su práctica, ¿cómo ve ese debate? ¿Cómo ve que se está probando la embriaguez? Y desde la perspectiva de la defensa, ¿qué argumentos podemos tener a la hora de discutir una embriaguez? Bueno, cuando salió la ley, Ajá, Medicina Legal hizo un pronunciamiento y de hecho la ley está, a mi parecer, está mal redactada. Y no porque lo crea en mi fondo del corazón, ¿ya? Porque no me gusta ese tipo de cosas, me gusta, ¿por qué? Porque terminan hablando de embriaguez y la terminan homologando la, con alcoholimetría, claro. ¿ya? Resulta que allá, usted a quien citó, de hecho, de ellos tengo los libros aquí de Ricardo Mora Izquierdo, el doctor Solórzano, ¿cierto? En esa época se hablaba de embriaguez grado uno, grado 2, grado 3. Y así estamos hablando en Colombia. ¿Cuál es la cosa? Usted sale de Colombia y va y busca la literatura internacional y le dicen embriaguez grado uno, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. ¿Ya? Le dicen eso. ¿Y qué pasa? Aquí en Colombia, uno revisa las guías que hay y hablan de embriaguez grado uno, grado 2, grado 3, pero uno dice, ¿y de dónde nace eso? Y aquí viene, y esta pregunta se la hice una de mis profesoras y dijo, mire, ¿cómo salió eso? Fuimos en el séptimo piso del Instituto Nacional de Medicina Legal, nos reunimos, cogimos a alguien de aquí mismo del grupo, les comenzamos a hacer bafometría, les dimos whisky, miramos cómo se comportara y de ahí salió el grado uno, grado 2, grado 3. No, ¿dónde está el estudio? Una cosa, eso, si a mí me lo preguntan, Doc, se llama un estudio piloto para establecer unas bases mínimas para hacer el estudio grande con población, para poder decir, vamos a hacer un estudio ahí sí de cohortes, ¿ya? O un estudio transversal. Hay que hacer otra cosa, uno de cohortes, mediciones con una cantidad de cosas. Pero básicamente, aquí de tradición se terminó diciendo grado uno, grado 2, grado 3. Uno, dos, se da por hecho que el que tenga 150 miligramos por decilitro, y de hecho hay un caso que ahorita está, después de 10 o 14 años, está volviendo a sonar, que es que la embriaguez de esta persona no le daba para tomar decisiones, ¿ya? Los que nos dedicamos a estudiar esto y a revisar, yo he visto casos y fue una persona que murió aquí en Bogotá, donde la cámara lo estaba enfocando, tenía 326 miligramos por decilitro. Muchos dijeron, eso estaba vomitado, poposeado, no se podía mover. La realidad, el señor estaba teniendo relaciones sexuales 5 o 10 minutos antes de que lo mataran. ¿Ya? Esa persona. Entonces dicen como, no, 80 miligramos por decilitro, todos se comportan igual. No es así. Hay unas personas que no tomamos y una cerveza nos mueve el piso y hay otros que no toman frecuentemente, pero tienen un muy buen metabolismo y una cerveza no les pasa nada, dos cervezas, tres cervezas, un vaso de whisky no les pasa nada, ¿ya? Entonces, ahí hay errores, ¿listo? En cuanto a la definición. Y asumir que todos nos comportamos igual, eso no es así. Dos, ¿qué pasa? Yo creo que todos hemos visto
y bueno, a mí no me han hecho prueba de embriaguez cuando ando manejando, pero sí he visto que se las hacen a otros conductores y usted mira el agente de tránsito o el policía. Radio, celular personal, el celular para las otras cosas, ¿cierto? Bafómetro, el alcosensor en la mano. Ese tema lo hemos revisado acá con la química forense y dice, mire, usted al tener el bafómetro son tan sensibles que un golpe los altera. Tener esos equipos que emiten ondas los altera, ¿ya? Decía, y lo más importante, de hecho que en una tomadita de café le dije a alguien, ¿sabe qué pídase? Porque es un peladito, es un niño de universidad que él dice, me tomé una cerveza y venga para acá el carro y mire que me lo quitaron. Le dije, mire, vaya y piden. Doc, los registros de esa persona que tomó la prueba. ¿Quién lo certificó? Y ojo aquí, ¿por qué lo digo? Porque acá tuvimos un caso de un ingeniero de petróleos que le dije, es el ingeniero borracho de Colombia, así lo conocen, él dice, a mí me conocen como el ingeniero borracho, ¿ya? Y cuando entramos a profundizar, ¿y el médico quién lo certificó? No, la institución X. Oiga, ¿y esa institución está habilitada para certificar? Pues no, le dieron en la cabeza al ingeniero a la empresa petrolera, le dieron en la cabeza, le vendieron unos cursos de certificación, una empresa que no podía certificar, ¿ya? O sea, esa persona no. Segundo, cuando se pide la hoja de vida del equipo, todas las peleas para que la entregaran. El equipo doc no se puede rastrear. No sabemos de qué país lo trajeron, cómo llegó a Colombia, quién le hizo las pruebas de calibración. O sea, no conocíamos nada de ese equipo. O sea, un equipo fantasma aquí en Colombia. Y ahí viene la importancia. ¿Me estaban hablando en decilitros o en litros? Acá tocó hacer todo un ejercicio con la química forense, decir, no, eso está mal. Mire que está mal esto y arrancó por ahí porque en la foto estaba mal. ¿Listo? Dos, cuando venía y decían, y la prueba, que el blanco debe ser, si yo estoy haciendo las pruebas, pues yo soy el blanco. En teoría, yo no puedo estar borracho haciendo pruebas, o embriagado, o en estado de post-intoxicación, también conocido como guayao, ¿ya? No lo había. Y el equipo, aquí ojo, tienen que ir a la ficha técnica del equipo y revisar cuáles son las indicaciones para el equipo. Acá hace muchos años vi un caso y él era el dueño de unos concesionarios aquí en Colombia. Saliendo de su cumpleaños por allá en el norte, dijo, me tomé una cerveza, fui, le hicieron la prueba a las 11:59 de la noche. El equipo era un dragger que decía, hay que dejar pasar 3 o 5 minutos para que se haga la siguiente prueba. Se le hicieron 11:59 y la siguiente se le hicieron a las 12:01. No se respetó el tiempo. ¿Ya? Esto prácticamente tiene que decir también cómo se ejecutó la toma de la muestra. Menos mal hoy en día hay celulares y se graba y todo eso, o hay cámaras y se mantiene grabando, porque hay algunas personas que llegan y alegan y dicen, es que no me cambiaron la boquilla. Ellos no se hicieron el blanco, pero está reportado el blanco, ¿ya? O yo no lo firmé, no estuvo, de hecho acá tuve un caso y era del sur del país, donde la persona, no sé, le hicieron la prueba, salió y se fue caminando, llegó a su casa y después decía, es que me perdió las cosas que venían en el carro. Entonces mire que aquí es reconstruir muy fino y es la persona, el equipo, el procedimiento. Hay que hilarlo muy fino. Pero eso tiene muchos errores, muchísimos errores, de Total. hecho hasta la redacción. Por eso, precisamente creo que lo acertado era la prueba de alcoholemia, no la de alcoholimetría, menos en esta situación. Pero mire que siguen llegando las preguntas, entonces vamos a darle cabida a los más que podamos. El querido y respetado, admirado, muy querido colega, el doctor Víctor Jaimes, hace una pregunta que tiene toda la importancia práctica. ¿Hay alguna oportunidad para presentar pruebas sin perito o directamente con el acusado por no contar con recursos económicos para el perito? Yo creo que el colega, el doctor Víctor Jaimes, toca uno de los, digamos, uno de los grandes puntos que usted en su práctica privada se enfrenta y
que constituye una de esas grandes oportunidades de mejora del sistema penal acusatorio a la colombiana, y usted ya nos cuenta cómo lo percibe, y es que es un sistema elitista. O sea, usted tendrá derecho a la defensa mientras usted tenga dinero para el defensor, el investigador, el perito y demás. ¿Cuál ha sido su experiencia en este sistema penal acusatorio? Doc, de acuerdo, eso es para el que tiene billete. Hoy en día lo vemos en unos casos, y de hecho es que en la oficina hemos visto cualquier cantidad de casos, ¿ya? Mm, de personas, por ejemplo, creo que hoy en día muchos estamos de acuerdo con el doctor Romario, nos conocemos, sabemos que hoy en día una persona la acusan con este y le dicen, usted me tocó, usted me violó, usted me hizo, ya, lo acaban de embarcar en un paseo baratico, baratico, de 60, 80 millones de pesos para una defensa, ¿cierto? Y de ahí sigue el asunto, ¿ya? ¿Y qué sucede acá en el tema? Mire que yo en muchas conferencias he dicho, no hay cosa más dañina y lesiva que un mal peritaje. Cuando yo tengo estudiantes que son médicos y le digo, mire, cuando usted hace un mal peritaje y si hay una víctima, la revictimiza. Y cuando no hay una víctima, usted termina creando una víctima, que es una persona acusada, ¿ya? Porque no tiene el dinero, porque es que organizar una estrategia de defensa es muy complejo, ¿ya? Entonces, ahí viene un tema que aquí el ente acusador, bueno, Fiscalía con todas las instituciones que lo acompañan, ICBF, Procuraduría, Medicina Legal, SIJIN, DIJÍN, CTI, bueno, y sigue la lista, ¿ya? Ah, bueno, las ONG, las secretarías, yo digo, pues si hay Secretaría de Mujer, debería haber la Secretaría del Hombre, esa es mi lógica, ¿ya? O sea, mi lógica es muy sencilla, si hay sol, hay luna, día y noche, ¿ya? Y entonces terminan embarcando a las personas en este cuento, ¿ya? Y básicamente quedan, yo le digo, algunas personas ya me han escuchado, le digo, ¿está usted, su mamá y su bolsillo? Se acabó. La mamá, eso sí, yo no he visto el primer caso que la mamá lo deje votando. La mamá siempre está ahí y la billetera, ¿ya? Se volvió un tema de élites. Nosotros acá en el Centro de Especialistas Forenses, pues estamos trabajando, queremos llegar a un punto implementando tecnología y muchas cosas para mirar cómo se vuelve esto más, mmm, que puedan acceder más personas. Pero de Ujú. verdad que es un tema complejo por las horas de construir un informe, de acceder a la literatura, acceder a muchas cosas. Y mire, doctores y doctoras, va y pregunte cuántos médicos hay especialistas de medicina forense en el Instituto Nacional de Medicina Forense, de medicina legal. No es ni la décima parte, o puede ser la décima parte, ¿no? Médicos generales, hace muchos años mis profesores me cuentan, decían, no, entrar allá eso era un estatus, el examen, el Ricardo Mora Izquierdo, Listenberg, Lolita, era una vaina jodidísima. Hoy en día no tengo trabajo, venga para acá, ¿ya? Y el médico general, y la inducción, a mí me tocó una como de una semana, bueno, y después una cantidad de cursos, muchos cursos y la especialización y diplomados y profesores del exterior que trajeron para educarnos. Hoy en día hablamos de eso y averigua y dicen, no, esa vaina es historia. De buenas usted que llegó en ese momento, pero ya no se ha vuelto a hacer, ¿no? Entonces, eso está afectando la calidad y eso está trayendo injusticia a personas del común y corriente. Y lo otro que está pasando, doctor, es que se están aprovechando colegas, médicos y de cualquier especialidad, no, haciendo las cositas baraticas, sin verse a futuro, y parece que todos los que peritan se van para Europa. El único que no se va para Europa soy yo, porque llegan a la oficina y dicen, es que mi perito dice que está en Europa y no va a poder sustentar. Pues que lo haga por una videoconferencia, no que no puede, ¿ya? Entonces, ¿y qué hay que hacer? No, que vaya usted a sustentarlo. Yo le digo, no, yo no voy a ir a sustentar una vaina que no sé y qué bases, y a veces nos sentamos y revisamos y le decimos, mire, su informe está mal construido, qué pena con usted, ¿ya? Y acá tuvimos un caso, ese señor sí era muy pudiente, porque su divorcio estaba como separándose en 10.000 millones. Y yo le hice una propuesta y bueno, apareció el fulano que cobró la mitad, ¿ya? Y ese fulano falleció, después me trajo el informe, le dije, mire, yo hoy en día solo por revisárselo le voy a cobrar tanto.
tantos millones, porque era lo barato, le salió carísimo, no se aseguró de peritos, la calidad, o sea, era un tema tenaz. Y en otros casos, y esto es recomendación para los abogados, em, preguntarle a la gente. De hecho, a mí me ha sorprendido que a veces aparece el tío, el sobrino, el nieto, el hijastro. Yo lo voy a pagar. Y de hecho, que ella nos sorprendió de una persona que decía, no, señor del campo, ¿ya? Cuando nos mandan, no, es que esto lo van a pagar de tal país, ¿ya? Y en otro caso estaba hablando y hablaba con el abogado y pues ya era una etapa para revisar un caso para que les apoyemos en la apelación a revisar qué era lo que ha pasado. Y el abogado me decía, yo pensé que esa gente no tenía dinero. Yo le dije, no, doctor, ellos sí, 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 sí tienen. Entonces ahí hay que tener cuidado, pero de verdad se ha vuelto un tema del que tiene billete. Muy duro eso, ¿no? Pero para defenderse en un país como el nuestro, en el sistema penal acusatorio, hay que tener plata. Antes usted lo hacía con medicina legal, oficiada por la fiscalía, construían la prueba, y si usted quería refutar, utilizaba el médico privado. Así funciona la ley 600. Pero en la ley, la ley 906, el que tiene plata, y listo. Si tiene plata, tiene defensa, abogados, peritos, investigadores, de todo. Si no tiene, no hay cómo. El doctor Mauricio Tarazona, mire que le va una pregunta que los y las compañeras están ponderando mucho y diciendo ya esto es muy relevante y es, usted señala que hay diferencias entre una metapericia y un informe de refutación. ¿Cuál es esa diferencia? Que, digamos, si nos puede colaborar ampliando esto porque es bien importante. Bueno, entonces una de las cosas es el informe de refutación apunta a lo que ustedes le llaman la teoría del caso, ¿cierto? O los hechos jurídicamente relevantes. Señalar basado en otra información, y por ejemplo acá lo hacemos, este tema de metapericia es más bien nuevo, ya veámoslo entre comillas, y es donde hemos cogido el informe pericial y lo hemos contrastado contra historias clínicas, diciendo, mira, ustedes están afirmando esto, ¿ya? Acá tuvimos un caso donde esta persona a medicina legal le había dicho, eh, yo no tengo esta cirugía, a mí no me han realizado cirugías, no tengo, no tomo medicamentos, ni sé qué. Cuando se coge la historia clínica, se dijo, pero disculpe, si usted le hicieron una cirugía tal día, aceptó tales medicamentos, y este informe pericial es cercano a esta historia clínica. ¿Listo? Entonces hicimos todo ese ejercicio. Cuando una metapericia va a ver, por ejemplo, estos casos, otra vez, cojamos una violencia sexual, revisar y decir, venga, usted, señor, hizo este informe pericial, o doctor, doctora, hizo este informe pericial, y usted no se apegó a la guía en este y este punto. Además, la literatura está diciendo que en estos casos debe operar esto, esto, eso. O sea, usted construyó mal su informe, su opinión, por lo tanto, está mal, ¿ya? Pero es un tema más técnico de literatura, ¿ya? En eso. Lo otro es entrar a comparar hechos. Y de hecho, en estos casos se suelen combinar, y yo lo he visto, que terminamos combinando las dos cosas. Uno, de traer hechos jurídicamente relevantes, la teoría del caso, todo esto, qué información tenemos en informes, en historias clínicas, más todo lo que nos está diciendo la literatura. Básicamente uno termina construyendo las dos cosas. En algunos casos especiales, se terminan aislando de manera puntual. Y en este momento se ve en un caso que hace varios años, mmm, nos contactó un abogado penalista y me dijo, tenemos un informe y tiene que ver con una petrolera. Yo, pues, mira, ¿te puedo recomendar un ingeniero de petróleo? Me dijo, no, necesitamos que lo revise su equipo. ¿Por qué? Porque están haciendo referencia a una literatura, están haciendo referencia a una serie de cosas. Yo le dije, pero es que nosotros no manejamos eso. Bueno, organicen un equipo y comiencen a rastrear la literatura y díganos en qué está mal. Dijo ese informe, ustedes no lo van a sustentar, pero queremos saber. Háganle la necropsia al informe, en palabras sencillas. Entren y revisen de dónde procede esos hechos, reconstruyan y díganos qué pasó con esa literatura, con esa opinión y con una serie de cosas. Claro, iba gente con doctorado dentro del equipo, ingenieros, bueno, encabezando para revisarlo. Excelente, doctor. Pues estamos muy contentos y vamos a hacer una última porque no queremos abusar de su tiempo,
pero obvio que yo, pues más que nadie, estoy muy de acuerdo con lo que plantea la profesora, la doctora, que es un honor que integre nuestro colegio y que empuja mucho nuestro colegio. La doctora Carmen Adriana Blanco Niño nos dice que debemos programar más conferencias. Luego, desde ya la invitación es a que usted nos regaló dos temas más, ya los programamos, mi querido doctor, para que nos acompañe y nos dice alguien que es un jurista del más alto nivel, un docente, un autor, un litigante en la ciudad de Cartagena, de los buenos penalistas que tiene Colombia. El profesor Fernando Luna Salas, además, un académico brillante, dirige revistas, hace publicaciones. Bueno, nos dice que partiendo de la premisa que los jueces en muchas ocasiones suelen actuar con una actitud deferencial frente a frente a las pruebas científicas, es decir, a veces actúan sin ninguna clase de valoración racional o crítica frente a esa pericia que se presenta, entre otras cosas, por la natural ignorancia frente a temas científicos. Usted como perito, ¿qué le sugiere a la comunidad jurídica, pero sobre todo a los jueces, para mejorar la valoración de esta clase de pruebas dentro de un proceso? Y es que el profesor Luna plantea un tema que es muy interesante y que todos vemos en la práctica, en el que seguro usted ha trabajado mucho, y yo voy a ponerme en los casos más sencillos, porque en casos más complejos la problemática es durísima. Vea, solicitud de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la de detención preventiva en establecimiento hospitalario o en el lugar de residencia por enfermedad grave e incompatible con la vida en prisión. En la ley 906 original y en la ley 599 se exigía que el dictamen fuera rendido por peritos oficiales, es decir, medicina legal. Gracias a una demanda de inconstitucionalidad elevada por el colega integrante de este colegio, el doctor Jaime Granados, la Corte Constitucional dijo no, también puede ser una pericia privada. Entonces, nos encontramos en la práctica frente a este tipo de eventos. Primero, llevamos el perito que hace su señoría, el dictamen, donde usted avala que es una enfermedad grave, incompatible con la vida en prisión. Dicen, lo tiene que valorar medicina legal. Primer problema. Segundo problema, el fiscal entonces lleva una valoración de medicina legal y el juez ante dos dictámenes, así pase lo que usted diga. Es decir, el de la defensa es el más experto y el de otro es un médico general, siempre se pega del dictamen de medicina legal. Hay una especie de preferencia, quizá por el prestigio que tiene el instituto respecto a esa prueba. Entonces, ¿qué consejo nos daría usted para nosotros elevar nuestra capacidad persuasiva en el litigio a la hora de convencer al juez a partir de un dictamen como los que su señoría elabora? Bueno, una de las cosas y que yo he visto, creo que esto sí es una opinión, esto sí es una opinión personal con los jueces mm, y con la academia, es que se quedaron pensando que el Instituto Nacional de Medicina Legal de hoy en día es el mismo que existía en los 90 y en los 2000. No, eso fue un momento, y de hecho no tanto el de los 90 sino el de los 2000 que llegó a ser calificado como el mejor Instituto Nacional de Medicina Legal de Latinoamérica, ¿ya? De Latinoamérica, y pues tuve la oportunidad de ser parte de esa cosa particular, como por ejemplo ayudar a dirigir el equipo de justicia y paz aquí en Colombia. Fue una cosa muy particular y se quedó con eso. Pero hay que, y la recomendación a los jueces es, venga, vaya y mírele los cimientos a esos informes, sino que ese ejercicio lleva bastante tiempo. Oiga, ¿cuál es la literatura? Eso sí tiene las bases, ¿ya? Y una de las cosas, y que esto lo he aprendido a los años y a golpes ya como dueño de un negocio, es tener humildad y preguntar, porque cuando no la tienen, no mete, metido las patas en términos de negocios, en tomas de decisiones, y para los jueces es pregunte. De hecho, quería sustentar este caso que usted me lo presenta, que como me lo plantea de estado de salud en persona privada de la libertad, un caso, y el juez dijo, aquí algo debe estar, no voy a tomar la decisión, porque es que el informe pericial que me presenta la Fiscalía con Medicina Legal tiene 6 páginas. Y acá me están entregando un informe de 45 páginas
más 2 ampliaciones, ¿ya? Y tenemos acá en la oficina varios casos. Un caso de ellos, dijimos, eso fue en el norte del país. Esta persona se encuentra en estado grave por enfermedad, por X, Y, Z, porque eso tiene una definición tremendamente clara. Esa persona falleció en las peores condiciones a los 3 meses, de una manera terrible, pero terrible. La otra persona que tenemos en este momento, llevamos más de un año trabajándole, haciéndole medicina legal, el tipo, no, usted no se va a morir. CVIH, eso es pura carreta. Es una persona que hoy en día, caminador, no tiene la alimentación, diabético, VIH, una cantidad de cosas, ¿ya? Entonces, uno hay que, cuando tenemos este tipo de casos, nosotros siempre planteamos para ese tipo, para ese caso particular, un periodo de trabajo como de 6 meses, comenzar a organizar toda la información, pedir ciertos requerimientos. En muy pocas ocasiones, el INPET, porque también es un tema de un tercer actor, de orgullo del INPET, sí tengo la capacidad, ¿ya? Y aquí ya tenemos varios casos que han terminado volviéndose demandas administrativas por lesiones o por muerte de las personas, pero queda todo documentado. Es comenzar a organizar y hacer este tipo de eventos, ¿ya? Para dar a conocer, por ejemplo, hoy les mostré solo, eso es un párrafo, el imen atenuado, eso es un párrafo, pero podemos coger de cada hoja y sacarle unas 3 o 4 cosas malas que tiene cada página. De hecho, acá sí, por eso mi libro está en amarillo, en rojo, rayado, con notas, porque tiene cantidad de comentarios que no dan al lugar, no van para nada. Pero Pero mire, yo tengo que transmitirle dos y le juro que no va más, pero es que estamos muy entusiasmados. Una primera, y si quiere se las transmito las dos para que su señoría pueda evacuarlas aun cuando no apuntan al mismo tema, son muy interesantes. Regálenos un consejo de su experiencia como médico o perito en juicio sobre la forma en que el abogado que está ejerciendo la defensa debe, digámoslo así, contradecir o controvertir la prueba de cargo. Es decir, usted es nuestro perito, rinde su dictamen, primera posibilidad. Pero le ha tocado ya no ser el perito, o bueno, eventualmente ser el perito, sino la posibilidad de que usted como médico haga directamente el contrainterrogatorio al perito, por ejemplo. ¿Cómo podemos explotar esa pericia, es cierto, esa experticia en el ejercicio de la defensa? Porque hay muchas formas de hacerlo. Entonces, en muchos casos lo que hacemos es, la fiscalía llevó un dictamen, yo presento el del doctor y un poco el médico verá a quién le cree más. Esa es una fórmula. La otra puede ser, la fiscalía me trae su dictamen y yo voy a usar al doctor como un asesor de la defensa. Y ahí vienen dos criterios. O está usted sentado con el abogado y usted va transmitiendo las preguntas, o si ha tenido también la experiencia de usted ser directamente quien interroga y cuál considera usted que es mejor. Pero el doctor Osmar Pulido Rodríguez, a quien le enviamos un abrazo fraterno, plantea una pregunta de esas que, hombre, todos quisiéramos saber la respuesta. Su experiencia en punto del dictamen forense respecto al trastorno mental transitorio sin base patológica. Es decir, el señor no, es decir, comete el delito. Al momento de cometer el delito tiene un trastorno mental que le impide comprender lo ilícito de su actuar o autodeterminarse conforme a esa comprensión. Lo que pasa es que en el evento en que se trate de un trastorno mental transitorio sin base patológica, atendiendo que no hay esa peligrosidad, se procede a, pues, digamos, pues yo no sé, absolver, por decirlo de alguna forma, o se condena, pero mejor, se condena, pero no se impone medida de seguridad, artículo 75 de la ley 599. Entonces, ¿cómo podemos explotar mejor su conocimiento? ¿Cómo se siente usted mejor? ¿Qué ha hecho y dónde cree que le ha ido mejor? Y segundo, regálenos una experiencia, por último, sobre el dictamen, si le ha tocado los casos de trastorno mental transitorio sin base patológica. bueno, sobre la primera pregunta, nosotros lo que hacemos cuando abordamos un caso, ¿ya? Y ya pasamos al tema de decir el plato fuerte, que es la pericia para nosotros, no es solo tenga estos papeles y
Doc, nos vemos, hasta luego. No, venga, sentémonos, trabajemos. De hecho, el doctor Romario, con quien comenta, sabe que trabajamos en, sentémonos a plantear el interrogatorio que nos va a hacer y cómo, ¿ya? El contrainterrogatorio y señalar cada uno y es como un ejercicio de clase súper personalizado para un caso puntual, Doc, esto por esto, por esto, aquí están las referencias, le pueden contestar de esta manera, ¿ya? Hemos acompañado a audiencias, ¿ya? Sino que, ¿qué ha sucedido? Primero es un momento bastante estresante, pues para el abogado que está en el momento del contrainterrogatorio y el otro susurrando, mira por aquí, por allá. ¿Cuál sería el escenario ideal? Como estamos hablando de un tema técnico, que sea interrogado por un técnico, o sea, pues médico por médico, psicólogo por psicólogo, y comenzar a colocar contra las cuerdas, porque estos temas ya son bastante complejos. Si ustedes hablan con médicos que nunca han estado en medicina forense o han hecho peritajes, le huyen. Mis colegas le huyen, le huyen. Tengo colegas excelentes, pero dicen, no, yo solo el hecho de tener que escuchar un juzgado, juez, abogado, entran en pánico, ¿ya? Y entonces se volvió un tema, uno, eh, muy particular. Dos, la literatura termina siendo muy especializada, con mucha gente echando carreta. Y cuando ya uno se pone en serio, venga, vamos, pregunta de esta manera, ya la gente, ellos lo comienzan a pensar porque pues saben que en un momento de esos, ellos tienen el conocimiento, ¿ya? Y están en desigualdad con ustedes, ¿ya? Entonces, el escenario ideal sería que uno pueda interrogar. Sobre el otro aspecto de psiquiatría, eh, soy médico forense, dentro del equipo hay psiquiatras, psicólogos, para entrar a revisar esos casos particulares. Y algo que hemos hecho y que desde el momento en que hace 10 años arranqué esto privado, la primera, zapatero a tus zapatos. Primer principio. Psiquiatra hace su pedazo y lo que no puedas manejar y sea de nosotros, acaba. Psicólogo hace su parte. Y esto es tan importante, doctores, porque acá tuvimos un caso y era de Medellín, de una aseguradora muy grande, en donde un profesional, digamos, un físico, allá terminó hablando de física, de medicina, de psiquiatría, de nutrición y de psicología. Y la aseguradora, bueno, era el señor, se vino y dijo, no, venga, él sí tenía dinero, recursos, contrató toda la gente acá en Bogotá y dijo, no, esto se va a parar, contrato físico para que tumbe la parte física, la parte el médico para medicina, el psiquiatra, o sea, comenzó a desarmar una cantidad de errores, o sea, un informe que él sacó de 20 páginas, para cada uno de nosotros se convirtió en 30 explicando por todos los errores que había cometido, se metió donde no sabía. Y también mire un caso de un psicólogo acá que pide una investigación penal para él porque terminó hablando de psiquiatría, de medicina y de nutrición. Yo sabía, me contrataron a mí para revisar la parte de psiquiatría, de medicina, desastre. Entonces, eso es que hacemos. Y lo otro que hacemos acá es honestidad total para que la gente tome decisiones. Siempre les decimos lo bueno, lo bonito y lo feo. Hay gente que se molesta, pero la gran mayoría dicen, nada, pues hay que tomar decisiones. Si el escenario está así de feo, pues hay que tomar decisiones. Entonces, es algo que hemos hecho. Y mucho profesionalismo, siempre puntualidad con el trabajo, respaldado por mucha literatura, todo. No nos gustan esas opiniones personales, todo llevarlo a un plano de qué está diciendo el mundo en términos técnicos y científicos. Entonces, Y en el este caso fue el inimputable, psiquiatra. el trastorno mental transitorio. No, no sé, algo que me ha protegido en la vida es no saber de psiquiatría, entonces solo me limito a esa parte. Esa se la voy a trasladar al psiquiatra de nuestro equipo y en algún momento organizamos un tema con el psiquiatra de nuestro equipo para revisar o un tema de psicología. Doctor, no le quito más tiempo. Usted ha sido muy generoso con nosotros. Es raro, no solo porque hemos mantenido el nivel de audiencia, sino porque es raro. Esto normalmente ocurre al revés. Al principio puede que tengamos un alto nivel y vamos bajando porque la gente tiene ocupaciones o lo que sea, o lo ve mañana o más tarde, o lo que sea. En este caso fue al revés. La curva fue ascendente. Yo le agradezco mucho, doctor, la doctora Miriam Pachón.
se la conoce, una leyenda del litigio y de la academia, la doctora Carmen Blanco, que nos acompañó, el doctor Pulido, el doctor Víctor Jaime, siempre tan especial. Bueno, tantos y tantas colegas, Fernando Luna, imagínense, ya hablamos de él. em, Tantos y tantas personas, Luis Fernando Becerra, que es de los más activos integrantes que tenemos, pues queremos agradecerle este tiempo que nos ha regalado, agradecerle su tiempo, su espacio, su conocimiento, su generosidad intelectual, que eso no es fácil de encontrar. Y por supuesto, doctor, que supongo que sus datos y demás para efectos de las pericias privadas que podamos recurrir, supongo que están en Internet todas. Sí, señor. Muchísimas gracias por la invitación. Nos pueden buscar como Aníbal Navarro o Centro de Especialistas Forenses o Médico Forense Aníbal. Ahí aparezco en Google inmediatamente porque hemos escrito muchos blogs, muchas cositas. Así es, Aníbal Navarro. Muchas gracias, doctor. Feliz Muchísimas descanso gracias por la a invitación. todos y Espero a estar todas. pendiente. Feliz descanso. Gracias por este tiempo, gracias por este espacio y recuerden, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y todos los jueves los esperamos y las esperamos, por supuesto. Mil gracias, doctor. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias.